Listo. Muy bien, buenos días con todos y todas. Como siempre es un gusto poder iniciar una nueva actividad de aprendizaje con todo el grupo de participantes en nuestro curso Gen Yachay tras la ciudadanía digital. Bueno, yo soy Ernesto Olano Vargas y soy parte del equipo de docentes del curso, que está formado pues por Elisa Rojas, Aide Lara, Mónica Ramos y también acompaña a Larixa, que hoy día no va a poder estar presente. Iniciamos pues esta segunda sesión sincrónica, siendo hoy el 1 de junio de 2024, y esta sesión corresponde al módulo número 2, haciendo un balance de lo que ha venido haciendo la participación de ustedes en el curso. Tenemos que en el módulo número 1, que es el módulo introductorio, han podido completar la última actividad de llenar el formulario 36 participantes, ¿no? Lo cual es un número importante, interesante. Y también en el caso del módulo 2, las actividades que tienen que ver con el cuestionario, con el Padlet y con la tabla de análisis, todavía hay un grupo todavía pequeño de ustedes que han podido completar las actividades, pero lo que queremos en este caso señalar es que todas las actividades, tanto las del módulo 1 como la del módulo 2, están activas y se pueden desarrollar en estos días, ¿no? E incluso en lo que resta de nuestro curso. Entonces, estimados y estimadas participantes, les animamos a desarrollar las actividades, no importa que un poquito tarde, pero es mejor hacerlo que no hacerlo. Y pensamos de que eso pues les va a ayudar a ustedes a poder reforzar esta idea, ¿no? De que tenemos que tener una actitud crítica, ¿no? Frente a los mensajes, frente a los contenidos, frente a las informaciones que se dan en los medios de comunicación convencional, como también pues en las redes sociales, ¿no? Y así ustedes también puedan tener una información más fidedigna y sobre todo desarrollar una opinión, ¿no? Que deberían ustedes dar a conocer en sus redes de personas, ¿no? Entonces, con este breve balance, iniciamos esta segunda sesión sincrónica animándoles, como siempre, a participar de la mejor manera, porque justamente participando es como uno puede aprovechar y aprender de la mejor manera, ¿no? Entonces les animamos y muy buenos días con todos y con todas. Adelante entonces. Ernesto, muchísimas gracias por dar esta bienvenida y por hacer un balance del trabajo que han venido realizando en el módulo 1, módulo 2. Como bien señalas, la plataforma, al no requerir usuario y contraseña, va a estar abierta, es un curso en abierto, para que puedan desarrollar hasta el día 16 de junio, que incluso es el último día del curso. La idea es que obviamente no se deje para el final, ¿sí? Que se vaya trabajando progresivamente. Y para eso les estamos dejando aquí en la plataforma del Blackboard también la dirección de la plataforma en Wix para que puedan tenerlo también a la mano, ¿no? Entonces voy a pegar aquí en el chat, no sé si lo están recibiendo, de repente pueden darnos algún emoticón señal de que sí están recibiendo por el chat la dirección de la plataforma en Wix. Ahí están las pestañas y cada pestaña es un módulo, así que les invitamos a que puedan tener esta plataforma en las direcciones de favoritos que ustedes guarden en su computador o que tengan a la mano, porque aquí están todas las actividades que hemos propuesto. Son 4 módulos y hay una pestañita de inicio, ¿no? Que tiene la presentación de cada uno de nosotros. La sesión 1, que fue hace 2 sábados, Ernesto no nos pudo acompañar, pero también está como parte del equipo docente. Y sí nos acompañó la maestra Leritza, que en cambio el día de hoy también no puede acompañarnos por cuestiones personales, familiares, de salud. Entonces, pero ahí está la presentación de cada uno de nosotros.
que somos 5 docentes a cargo y que estamos siempre dispuestos a que ustedes nos puedan hacer las consultas que requieran para el trabajo de cada una de las actividades. Entonces, si hay alguna actividad del módulo 1 o 2 que no se entienda o que de repente requieran algún apoyo o explicación extra, ya saben que nos pueden encontrar también en el grupo de WhatsApp. Entonces, recordarles a los que se están uniendo aquí al último, como bien lo dice la profesora Mónica, les ha dejado este mensajito aquí en el chat, pero no sé si se está leyendo para todos. Les sugiere que cierren todas las ventanas, excepción obviamente de la ventana del Blackboard, para que se optimice la señal de internet. También pueden apagar sus cámaras y así puedan ingresar y que la plataforma no los bote, ¿no? Y si sucede eso, si se desconectan, vuelvan a ingresar. De todas maneras, la sesión va a estar grabada, así que van a tener ese apoyo también, pero la idea es que si se conectan, traten de que la señal de internet sea lo más fuerte posible. Y eso es optimizando, digamos, el cierre de algunas ventanas que no van a trabajar en este momento. Y si están desde el celular también, ¿no? Conectarse a una señal fuerte de internet. Sin embargo, pese a que de repente por ahí el internet no sea ajeno, ya saben que la sesión va a estar grabada y ese va a ser un apoyo. El día de hoy vamos a trabajar a partir de lo que se han venido revisando, los conceptos que se han venido revisando en el módulo 2. Así que voy a voy a compartir mi pantalla, ya, para que podamos, a ver un ratito, voy a compartirla. Están ingresando varios participantes y luego están abandonando la sesión, me parece que por el tema de internet, pero vamos a dejar esto también grabado, así que eso nos va a ayudar también a todos. A ver, voy a presentar mi pantalla. Entonces tenemos aquí la dirección de la plataforma, que también se las hemos pasado en el WhatsApp grupal. Tenemos la pestaña de inicio, que es básicamente la presentación y los objetivos, la estructura del curso, que seguramente ustedes ya lo han revisado. Tenemos el módulo 1, que gran parte del módulo 1 se trabajó en la sesión sincrónica número 1. Ya estaban los objetivos, el cronograma y el formulario de cierre. Así que si hay alguien en la sesión o en la grabación que nos va a ver, por favor, recuerden que el módulo 1 termina aquí en la actividad de cierre y pueden revisar, obviamente, la bibliografía para poder ampliar lo que se viene trabajando en el módulo 1. Tenemos el módulo 2, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. No vamos a trabajar las actividades del módulo 2 porque ustedes lo pueden hacer de manera autónoma, sino que vamos a reforzar algunos conceptos importantes, como es el de objeto mediático, como es el de representaciones mediáticas, así como varios términos que seguramente ustedes han encontrado en el glosario. Esas actividades ustedes las pueden trabajar en cualquier momento y en varios momentos, como les decimos, hasta el 16. Y recuerden que siempre cada módulo termina con un cierre de sesión o un formulario. Y además hay algunos módulos que, además de la bibliografía, contienen también una galería de videos por si ustedes quieren ampliar la información y están interesados en algunos de los temas que se trabajan en cada módulo. Entonces, me parece que iniciamos contigo, Elizabeth, con la actividad inicial. Coméntame, o es conmigo, por favor, precisame. Bueno, no pasa nada, puedo compartir mi pantalla. Un segundo. Aquí está. Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es sumamente importante, el que son los medios de comunicación como constructores de la realidad social, específicamente en el módulo 2, que tratamos una dimensión de la competencia mediática sumamente importante, la ideología y valores. Pero para eso, primero vamos a hacer un recorrido en torno a los medios tradicionales versus los medios digitales. En primer lugar, esta revolución tecnológica nos ha traído medios que han cambiado la forma en la que accedemos a la información, ¿no? Antes la televisión o la radio tenían limitaciones geográficas y de horario. Entonces, para que tú pudieras ver las noticias, tenías que sintonizar a una determinada hora el programa, ¿no? Ahora tenemos streaming, entonces podemos ver las películas, podemos ver las noticias en vivo. Yo puedo buscar alguna cámara en YouTube que me permita ver cómo se ve la Torre Eiffel en vivo.
Entonces eso también ha impactado en el alcance que tienen estos medios, ¿no? Los medios pueden alcanzar una audiencia mucho más amplia sin estas restricciones regionales y temporales. Ustedes en TikTok pueden ver lo que hace un usuario en Tokio, por ejemplo, ¿no? Algo que era impensable hace muchos años atrás. Entonces, también ha cambiado la forma en la que interactuamos, ¿no? La interacción antes era mínima. Los espectadores, y pueden preguntarle a sus padres, a sus abuelos, pues podían enviar cartas al editor o llamar al programa de radio, pero la retroalimentación era demasiado limitada. ¿Qué pasa ahora? Bueno, hay estudios que comprueban que incluso las series que ustedes, por ejemplo, consumen en plataformas como Netflix, se van construyendo a partir de lo que las audiencias van diciendo en las redes sociales, ¿no? Hay personajes dentro de las series que se mueren, o sea, que son eliminados de la trama específicamente por las valoraciones que hacen las personas en las redes sociales, ¿no? O hay parejas que se crean como este personaje lo vamos a unir a este porque a los usuarios les gusta. Entonces, la interacción entre el usuario y el creador ha cambiado totalmente. Y no solo eso, hay un tema de actualización, ¿no? Antes la actualización era más lenta, ¿no? Es más lenta en el caso de los medios tradicionales, porque un periódico se publicaba o se publica una vez al día, pero los programas de televisión o los periódicos en sus plataformas digitales no tienen un horario como tal específico, ¿no? Si la noticia se acaba de publicar en este momento, entonces se emite en este momento, ya no tenemos que esperar a que se dé el programa de las 8 de la noche. Claro, había transmisiones especiales, pero la ventaja que tenemos ahora es que es sumamente inmediato. Nosotros nos podemos enterar de algo que está pasando del otro lado del mundo en cuestión de segundos. ¿Qué pasa con el consumo? Antes el consumo, en el caso de los medios tradicionales, es más pasivo, ¿no? Porque en estos medios los usuarios recibían la información sin muchas opciones de personalización o interacción. ¿Por qué? Porque ahora hay un cambio en la participación. Ustedes también participan en la generación de lo que están viendo en televisión o de lo que consumen en Netflix o en las redes sociales, ¿no? En los medios digitales los usuarios interactúan con el contenido y contribuyen a la creación de contenido. Hay una anécdota que a mí me gusta muchísimo relatar para ejemplificar esto, y es que cuando sucede la muerte de Bin Laden, los medios de comunicación en Estados Unidos no sabían que eso había ocurrido, no tenían ni idea. Se enteraron por un tuit de una persona que estaba en el lugar en donde se dio la avanzada militar. Entonces esta persona se da cuenta que hay un convoy de militares, que algo está pasando, y él empieza a tomar las fotografías. Entonces otros usuarios fueron atando cabos, otros periodistas también, y es la manera en la que se detona la información. Entonces nosotros también participamos en la forma en la que se hacen las noticias. Ya no solamente los medios imponen una agenda o nos dicen qué es lo importante, ¿no? Sino también los ciudadanos. Entonces se van a encontrar muchísimas noticias en las que dicen, una joven en Twitter denunció que a esta persona le pasó algo, porque nosotros también estamos cambiando la forma en la que se hace periodismo, por ejemplo. Entonces, los medios funcionan como ventanas del mundo, porque si ustedes me preguntan a mí qué está pasando en Perú en este momento, pues yo lo más fácil que tengo para responderles es entrar a Google y poner noticias en Perú. Y ustedes harían lo mismo para buscar noticias de España o noticias de México. Los medios funcionan como esas ventanas para que nosotros podamos acceder a lo que está pasando en otros lugares. Pero los medios tienen dos opciones o dos dinámicas o hábitos que necesitamos saber nosotros como usuarios y ser sumamente conscientes. El primero son los encuadres. Los medios encuadran los fenómenos o las noticias. Si ustedes ven esta imagen, bueno, nos da una información, es una chica mirando hacia el horizonte, pero si nosotros abrimos ese encuadre que podría ser el de un marco de una fotografía, vemos otra realidad completamente, ¿no? Entonces, los medios tienen la capacidad de ir encuadrando esos fenómenos o esas imágenes que nos quieren presentar. Pueden decidir si esa ventana va a estar abierta, cerrada, más pequeña, más alta. Entonces, cambia totalmente, pero no solamente lo hacen con la imagen, lo hacen con el texto. Si nosotros vemos esta fotografía con este titular, protestas violentas sacuden la ciudad, y yo no puedo estar, en este caso en Chile,
pues entonces es una mirada que me brindan de la realidad, que yo no puedo contrastar, porque yo no voy a tomar un vuelo a Chile para saber si eso realmente está pasando. Pero si ellos cambian el titular y ponen la misma imagen, ciudadanos exigen justicia en protesta pacífica, sucede lo mismo. Entonces, lo que tenemos que tener muy presente es que todos los contenidos, todos los mensajes y productos de los medios y las redes sociales son producidos, incluso los que ustedes suben en sus redes sociales. El poner un filtro sobre la imagen, cuando se van a tomar una foto para subirla específicamente a Instagram, el decidir, bueno, me voy a poner de este lado, eso es un encuadre. Ustedes también están buscando la manera en la que transmitir esa información con un interés para que la foto tenga más likes, para que me vea bien, para que salga mi amigo. Todo tiene siempre un interés, ¿vale? Entonces, esta es una regla que no tenemos que olvidar. Todas, todos los contenidos, mensajes y productos de los medios y las redes sociales son producidos. Entonces, como hay un proceso de producción, tenemos que empezar a decir que tanto el comercio, como RCP, como la República, como la televisión TV Perú, por ejemplo, son industrias, son conglomerados que funcionan igual que Walmart, igual que cualquier tienda de conveniencia o que venda electrodomésticos. Entonces, eso quiere decir que tienen intereses económicos y políticos, que hay una transacción. Entonces, no solamente son grupos que brindan noticias, también son grupos que ganan dinero con ello, ¿no? Entonces, eso le pone otro componente aún más. Si producen noticias, son industrias. Lo mismo pasa con el cine. El cine es una industria mediática que también realiza encuadres sobre lo que cuentan, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué se encuadra una noticia? Bueno, la primera opción es para formar una opinión pública, porque los medios pueden encuadrar una noticia de manera que influya en lo que estamos pensando sobre un candidato presidencial, en lo que estamos pensando sobre un grupo en específico, sobre las mujeres, sobre el feminicidio, sobre este tipo de temas. Por ejemplo, pueden presentar un evento tanto de manera positiva como negativa, y eso al final lo que nos orienta es a pensar en cuáles son esas posibles soluciones, quiénes son los responsables, también porque, como ya mencionábamos, tienen intereses empresariales y o políticos, ¿no? Los medios pueden tener inclinaciones políticas que influencian cómo se presenta una noticia. Entonces, hay muchas investigaciones al respecto que amparan el hecho de que los medios de comunicación, cuando tienen una inclinación política, favorecen las narrativas y los mensajes que se crean sobre los candidatos. Entonces, ellos deciden qué sale a la luz y qué no. Entonces, pensemos en que tienen ese poder de alumbrar la noticia o de taparla, ¿no? De oscurecerla. También tienen el poder de priorizar temas. Hay algo que nosotros llamamos el establecimiento de agenda, que en inglés, bueno, el fenómeno se llama agenda setting, ¿no? Entonces, los medios eligen qué noticias cubrir y cómo presentarlas. Entonces, pueden determinar qué temas son importantes y merecen atención pública y cuáles no. Y se da muchísimos casos en el que los medios pueden decidir si quieren hablar sobre el tema de los migrantes o si no quieren, o si en algún momento es conveniente que ellos hablen sobre la delincuencia. Entonces, reiteradamente, todas las noticias que van a pasar el resto de la semana tienen que ver con los temas de delincuencia, cuando quizás un fenómeno que ha pasado todos los días no se retrata de la misma manera, ¿no? Entonces, constantemente. Y pasa muchísimo también con esa prensa que es mucho más sensacionalista, en la que hay un caso que es sumamente morboso o escabroso, en el que ellos van desmenuzando la noticia, ¿no? Entonces, pareciera que eso es lo único que tenemos que pensar. Pasa también cuando, por ejemplo, algún artista famoso que a ustedes les guste termina una relación, y entonces todos los medios todo el día están hablando sobre el tema, que si la mermelada en el refrigerador tenía menos cantidad, que si le dijo esto, que si... Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es priorizar una agenda. ¿Qué se está contando y qué nos está contando? Y hay un componente que es sumamente importante, que es el sensacionalismo, porque al final la violencia es algo que coloquialmente los medios dicen que vende, ¿no? Y es real. Entonces, destacan aspectos más dramáticos o controversiales para atraer a más espectadores o lectores, ¿no? Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, alguna noticia sobre un crimen violento, se darán cuenta que muchas veces la noticia no enfoca
el problema de la violencia o de cómo se podría mitigar estos fenómenos desde una perspectiva social, sino más bien lo enfocan de una manera en la que nos cuentan cómo sucedió, qué pasó, cómo iba vestido, qué encontró la policía, ¿no? Y eso se va nutriendo un poco como de estos temas también de las películas, ¿no? En el feminicidio pasa muchísimo. Los feminicidios se van contando, por ejemplo, desde una perspectiva policíaca, como si estuviéramos viendo un capítulo de estas series de policías que son muy famosas, pasa de la misma manera. Lo mismo pasa con la política, ¿no? Se van contando de una manera mucho más, o sea, es distinto tal vez para las candidatas mujeres que para los candidatos varones y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los ciudadanos digitales deben ser capaces de analizar de manera crítica los contenidos que consumen y producen, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente los medios se encuadran, también representan y nos representan a nosotros. Nosotros, en el tema de las representaciones sociales, jugamos diferentes roles. Ustedes no solo son estudiantes, son hijas, son madres, son hermanos, son jugadores de fútbol. Entonces, cada uno de nuestros roles tiene una representación. Ojo, no quiere decir que los medios sean los únicos que representan o encuadran la realidad. Hay otras instituciones que también lo hacen, pero es verdad que son unas de las ventanas que más consumimos y por eso es importante que seamos conscientes de cómo funciona. Entonces, en el tema de, aparte de encuadrar, los medios también se encargan de ver cómo esos encuadres son representados. Entonces, esta niña puede ser llamada terrorista, puede ser llamada un número, porque también muchas veces se presentan los actos violentos como hay 3.456 víctimas, puede ser un número, ¿no? Sin un nombre, puede ser un daño colateral, como se ha llamado muchísimas veces a las víctimas de las diferentes guerras, pero también puede ser una víctima, puede ser un inocente, puede ser un símbolo para la paz. Los medios son capaces de influir en cómo vemos a esos otros grupos sociales, cómo los tratamos, cómo nos dirigimos hacia ellos. Eso pasa muchísimo en el tema, por ejemplo, de los países, ¿no? Cuando hablamos de los países tercermundistas, cómo son vistos en las películas, por ejemplo, ¿no? Hay incluso un meme que es muy famoso en el caso de México, pero yo soy mexicana, que habla de que cuando a México se le representa en una película de Hollywood, se le pone en un tono gris sepia, ¿no? Como si siempre estuviera lleno de polvo, los muebles de las escenas suelen ser muy viejos, todo el mundo tiene un bigote, ¿no? Siempre hay una representación en torno a todo lo que se dirige, ¿no? O estas películas que son sumamente nacionalistas estadounidenses, en donde sale la bandera, siempre va a haber muchos elementos, hay una narrativa que se va construyendo que va representando a los personajes o a los protagonistas. Y lo mismo pasa con los medios todos los días, ¿no? Se representa la belleza, se representa también a la riqueza, ¿no? Ustedes hagan un pequeño ejercicio y piensen cómo se representa a los pobres en las telenovelas o en las películas, ¿no? En México, por ejemplo, y en otros países de Latinoamérica, se ha presentado muchísimo el debate de por qué siempre se representa a los pobres, pues con la tez morena, por ejemplo, ¿no? Y que eso también afecta a la realidad fuera de la pantalla, en donde la movilidad o las oportunidades tienen que ver también con el color de piel, ¿no? En el caso de México que tenemos investigaciones al respecto. Entonces, eso es algo que tienen siempre que tener presente. Los medios encuadran, al igual que las redes sociales, y también representan. Entonces, leyes que no debemos olvidar. Todos los contenidos, mensajes y productos de los medios y las redes sociales son producidos. Otra cosa, los algoritmos. Eso es algo que no se nos debe de olvidar y que muy pocas veces se habla de ello. Ustedes saben que muchas veces dicen, es que es el algoritmo. Mi algoritmo de Spotify me puso estas canciones. Vale. Pues muchas veces cuando nosotros abrimos algunas páginas en internet y nos sale esto de permita las cookies y nosotros no lo leemos, le damos a aceptar porque queremos llegar a la noticia, bueno, pues lo que estamos entregándole a esas páginas, al igual que hacemos con las redes sociales, es nuestra información, ¿no? Entonces, todas estas industrias tienen algoritmos que analizan el comportamiento y las preferencias de los usuarios, o sea, de nosotros, como nuestros historiales de búsqueda. Si yo por alguna razón busqué cunas, porque alguna amiga me preguntó
si sabía alguna marca de cuna y yo la he buscado, mi algoritmo va a detectar eso y entonces es muy posible, o sea, posiblemente esa semana me va a estar lanzando imágenes de bebés, de biberones, noticias sobre bebés. Lo mismo pasa con los artistas. Si yo encuentro una canción, los algoritmos lo que hacen es seguir alimentando eso, ¿vale? Y se ocupa muchísimo para el tema del marketing y la publicidad. Si yo busco un viaje, por ejemplo, a Brasil, van a empezar a salir imágenes del festival en Río de Janeiro, del carnaval, ese tipo de cosas, ¿no? También miren los clics, cuántos clics damos y en qué los damos, el tiempo de visualización, en qué página pasamos más tiempo y a veces no sé si les pasa, pero solemos decir que sentimos que nuestro celular nos escucha, ¿no? Parecía que nos escucha. Pues lo hacen porque muchas de las aplicaciones o de las páginas o de las redes sociales que consumimos les damos permiso para que puedan ellos escucharnos. Entonces, eso es sumamente a la vez peligroso y hay un debate ético, ¿vale? Incluso Mark Zuckerberg, que es el CEO de Facebook, bueno, de ahora Meta, ha tenido juicios, ¿no? En torno a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es preguntarnos cuánta privacidad tenemos en este caso, ¿no? Porque los algoritmos lo que hacen es personalizar el contenido que nos muestra. Y esto puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque durante la elección, la última elección de Estados Unidos, algo que se notaba y que fue sumamente cuestionado es que se utilizaron millones de bots para alimentar con noticias falsas las redes, ¿no? Y las narrativas a favor de Trump. Entonces, esto puede resultar en que los usuarios pues vean ciertos tipos de noticias reforzando sus opiniones existentes, ¿no? Hay una investigación muy famosa que se hizo entre España, Francia y me parece que Canadá, en la que se demuestra que si yo empiezo a consumir noticias afines a un partido político, el algoritmo, por ejemplo, me va a estar bombardeando con noticias afines para seguir reforzando esa idea, para polarizar durante todo el tiempo que crea necesario, ¿no? Hasta que ya no sea una tarea de él, sino que yo sea quien empiece a buscar ese tipo de contenido. Entonces eso pasa muchísimo y puede ser una práctica sumamente peligrosa. Por eso es muy importante que si ustedes tienen la oportunidad un día que encuentren ese cartel de permitir las cookies, se den el tiempo de leer qué les están pidiendo, ¿no? Cuando bajamos una aplicación y le damos en el aceptar, ¿cuáles son esos términos y condiciones? ¿Qué le estoy ofreciendo a esa app que he bajado gratuitamente y cómo me va a afectar? Con esto no quiero decir que los medios de comunicación o las redes sociales sean buenas ni malas, porque tienen sus ventajas y sus desventajas. Lo cierto es que nosotros como usuarios, como individuos, debemos tomar una distancia crítica para analizarlos, ¿vale? Sería muy simple decir que Facebook es algo malo. No. El papel se tiene que invertir. No tenemos que poner la carga en el medio, sino en el individuo que lo utiliza. Entonces, ustedes, yo también, nosotros, tenemos que empezar a hacer esas reflexiones críticas en torno a lo que consumimos. La única manera para que no seamos una presa fácil de las noticias falsas es que en lugar de hacer esto con nuestro, o sea, de empezar a deslizar hacia abajo en nuestro teléfono, en Twitter o en Facebook o en TikTok, nos demos el tiempo de hacer esas lecturas pausadas. Tal vez me voy a tardar más, pero si lo empiezan a hacer, van a ser capaces de empezar a notar esa forma en la que los medios, el cine, incluso la música, encuadra y representa. Entonces, la próxima vez que escuchen una canción, que vean una serie, les voy a dejar como tarea el ejercicio de que empiecen a buscar. Van a plantear una escena y decir, bueno, aquí, ¿cuál es el encuadre? ¿Y cómo se está representando a esta mujer o a este personaje o a este hombre, ¿no? Tan simple como decir también cómo se encuadra, por ejemplo, a los peruanos, ¿no? A mí como peruana, a mí como mujer, a mí como hija, y van a ir encontrando cosas que se van a ir dando cuenta de cómo es que los medios van construyendo esta realidad social. Les repito, esto no quiere decir que los medios de comunicación y las redes sociales sean buenas ni malas. Más bien, nosotros tenemos que aprender a ser unos ciudadanos digitales que sean capaces de analizar críticamente los contenidos que se consumen y que se producen, ¿vale? Entonces, eso sería por mi parte el mensaje que les quería traer el día de hoy.
No sé si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat o tienen el micrófono también abierto, sino para que pasemos al siguiente ejercicio con la profesora Mónica. Gracias, gracias. Sí, Aidecita, gracias. te doy la palabra. Sí, gracias Eli, me parece que ha estado súper completa la explicación, allá nos queda clarísimo de estar siempre pendientes del encuadre y de la representación y que eso sea un ejercicio que lo hagamos constantemente hasta que luego se internalice, ¿no? Porque creo que algo que trabajamos en la primera sesión que se quedó allí en el chat, que muchos de los participantes señalaban, es que somos prosumidores, es decir, no solo somos consumidores de información, sino que también producimos información, entonces estamos constantemente dando like, compartiendo, dando opinión, comentando algún post, algún video, alguna imagen o algún objeto mediático en Internet, entonces ya estamos desde el papel de productores. Quería justamente en razón de lo que estabas comentando del encuadre y la representación, presentar, antes de darle el paso a Mónica, un ejercicio pequeño justamente de lo que son las representaciones mediáticas, para que luego ya se entre en materia, y es esta captura de pantalla, porque no está el tweet original ya fue eliminado, y es este Twitter que hizo Hater Profesional, el usuario es el Mega Hater, el 8 de marzo de 2019. Nos vamos a trasladar imaginariamente hasta Chile. Y ¿qué pasaba? Que esta persona, el hater profesional, estaba viendo las noticias como muchos otros televidentes. Ahora Noticias, Santiago, estaba presentando en la televisión que por el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, justamente en la Plaza Sotomayor se estaban produciendo disturbios entre los manifestantes, ¿no? Las personas que salen a marchar por el 8 de marzo, reivindicando justamente el Día de la Mujer, que no es una celebración, sino una conmemoración, pero había disturbios y había un enfrentamiento entre la policía y las personas que estaban marchando. Y entonces, ese televidente, como muchos otros televidentes, comenzaron a darse cuenta de que si bien es cierto, nosotros no podríamos viajar hasta ese punto, pero hay personas que estando en la misma plaza se daban cuenta de que lo que mostraba la televisión era totalmente diferente a lo que ellos estaban viendo porque estaban cerca al lugar del incidente o de los hechos, ¿no? Y entonces esta persona comienza a tuitear, tenía su cuenta y dice, me encuentro almorzando en la Plaza Sotomayor y resulta que ahora Noticias Sam, que era el arroba del canal de televisión, nos informa que hay graves incidentes, es decir, había ahí una especie de enfrentamiento, debido a la marcha del 8 de marzo, hashtag Día de la Mujer. Me asomé al balcón y dice, y la verdad es que no había nada. Entonces quiere decir que lo que mostraban en imágenes, porque además había imágenes de disturbios, ¿no? Y decían, estamos en directo desde la Plaza Sotomayor, ¿no? Eso decía la televisión. Y ella más bien lo que dice es más, esas imágenes no corresponden a hoy, son de antes. El tweet ya no está, pero hemos podido recuperar lo siguiente, ¿no? Al ver que muchos de sus televidentes estaban reportando que lo que mostraban en televisión no estaba ocurriendo en Valparaíso, Ahora Noticias, que es Ahora Noticias Sam, lo que decía es que, o lo que dijo es que, o lo que hizo fue hacer una precisión, ¿no? Ellos le llaman precisión y dicen lo siguiente. Durante los incidentes en la marcha de hoy en Valparaíso, en el noticiero de la 1 de la tarde, se emitieron imágenes que correspondían a otra manifestación ocurrida en diciembre. El departamento de prensa lamenta la confusión y reitera su compromiso con una cobertura veraz. Y entonces, con este tuit, lo que hace es tratar un poco de apaciguar los ánimos encendidos que muchos televidentes que estaban cerca de la plaza y que veían que no ocurría nada, se estaban manifestando en redes. Entonces, les consulto, ¿bastaría una precisión por parte del programa? ¿Realmente están comprometidos con una cobertura veraz? ¿Qué encuadro, qué representación se le había dado a la marcha o de repente a las iniciativas de
muchos colectivos que salen por el 8 de marzo a manifestarse, a poner sobre el tapete lo que realmente el 8 de marzo significa para la sociedad, para las mujeres. Realmente bastaba solo una precisión por Twitter o se necesitaba algún otro tipo de acción por parte de este noticiero que estaba transmitiendo supuestamente en vivo algo que no estaba ocurriendo. Y es que muchas de las representaciones que se dan a iniciativas o conmemoraciones como las del 8 de marzo, como el Día de la Mujer, u otros días conmemorativos, es que siempre hay personas que están enfrentándose a la policía, que hay disturbios, que hay graves incidentes, que se están violentando o que se están malogrando la paz o la tranquilidad pública, cuando en realidad estas son representaciones que pueden causar sesgos o pueden generar justamente estereotipos, incluso pueden hacer que nosotros tengamos una visión sesgada de la realidad. ¿Qué pasaría si esta, por ejemplo, usuaria no hubiera tenido la valentía de enfrentarlos públicamente en Twitter y decir, o no estaba cerca, o hay personas que no están cerca y desde sus casas ven y dicen, y otra vez las feministas, otra vez las personas, no quieren que se les salude por el 8 de marzo, cuando es tan lindo la mujer, ¿no? Como el pétalo de una rosa, y siempre están en disturbios, no pueden marchar tranquilos, ¿por qué siempre están haciendo bulla? ¿No? Y entonces, claro, se refuerza o se representa a las personas o a los colectivos que de repente ese día están queriendo reivindicar muchos derechos que se han conseguido y que se quieren seguir consiguiendo y están poniendo sobre la mesa a través de manifestaciones pacíficas, se hace que justamente se refuerzan a través de estas, digamos, publicaciones engañosas, porque realmente se estaba faltando a la veracidad en la información. El departamento de prensa hizo un encuadre y hizo una representación totalmente ajena a lo que ocurría en la Plaza Sotomayor, y entonces se están reforzando estereotipos sobre colectivos que a veces salen a marchar, y entonces luego dicen, toda la vida salen a marchar, con nada están contentos, no puede ser que otra vez estén haciendo disturbios. Y entonces a la 1 de la tarde, la hora prime, en la que la gente se sienta a almorzar y ve el televisor porque está prendido, generalmente en todos los países está prendido a esa hora, entonces las personas se acercan a los restaurantes y ven y dicen, no puede ser, otra vez están causando disturbios y la policía tiene que contenerlos. Y entonces están reforzando algunos departamentos de prensa, justamente representaciones sesgadas que pueden incluso llevar a formar estereotipos sobre ciertos colectivos. Y entonces, esta precisión, ustedes de repente analizarán y verán que no es suficiente, ¿no? El departamento de prensa, si es que reiterara su compromiso con la cobertura veraz, tendría que hacer otras acciones para que, digamos, representaciones, encuadres, decisiones, porque esto ha sido producido, cómo se puede poner imágenes, no corresponden a ese día, sino que corresponden a manifestaciones de otro tipo y de otras fechas, cómo se puede poner como si estuvieran en vivo sucediendo. Imagínense que no estuviéramos en ese momento y que nadie hubiera salido a hacerles el frente y a decir que realmente está comprobando en la realidad que esto no está ocurriendo. Entonces, así se van construyendo narrativas equivocadas, que es lo que nos comentaba Elizabeth en esta primera parte. Y entonces hay que mantener esta distancia crítica y siempre estar atentos a que no solo son los grandes medios, sino que incluso nosotros podemos caer en ciertos sesgos si es que compartimos información que antes no ha sido verificada, y tratar de verificar con los mayores medios posibles que realmente está ocurriendo una noticia en la realidad y si realmente en esas dimensiones es que está ocurriendo, para no perpetuar mensajes sesgados, cerrados, que pueden formar estereotipos y que luego puedan llevar a la discriminación de ciertos grupos o de ciertas poblaciones. Eso lo vamos a profundizar justamente en la parte que ahora nos va a presentar Mónica, entonces siempre con distancia crítica. Mónica, puedes continuar, dejo de compartir. Gracias, Aide, gracias, Miss Elizabeth, gracias, Ernesto, por dar esta secuencialidad
al curso. Nosotros estamos en este encuentro sincrónico para dar un poquito de vida y trabajar pues la que es la animación pedagógica de las actividades que son asincrónicas, y realmente he estado atenta a la explicación sobre las representaciones mediáticas, que es el fuerte de la unidad 2. Y efectivamente, ¿no? En cada una de las unidades de este curso Gen Yachai, que trata justamente sobre este desarrollo de competencia mediática, hay dos etapas. Una etapa de análisis y otra etapa de producción, ¿no? Y que son esas etapas, digamos, dialécticas, se complementan, y justamente se ha preparado una pequeña actividad como para afianzar este tema del análisis. Y creo que la misa idea también ha reforzado el tema de que seamos prosumidores, ¿no? La etapa de la producción que también se está contemplando en este curso. Como bien mencionó la Miss Elizabeth, una representación mediática puede estar supeditada a cierta, digamos, a cierta forma de expresión, ¿no? Que podría ser las noticias en los medios, la música, los programas humorísticos, que es un primer ejemplo que vamos a ver, para luego ya hacer el análisis de otra población dentro del marco de las protestas que hubo a fines del 2022 e inicios de 2023. Entonces voy a mostrar pantalla, y previo a ello yo les voy a pasar un enlace de una herramienta que sirve para hacer lluvia de ideas, y yo también voy a como que trabajar con esa herramienta. Es muy sencilla, pero antes de ello vamos entonces a analizar los atributos, la narrativa que se observa en dos casos, ¿no? Un primer caso que es sobre cómo se ve representada la mujer andina en los medios de comunicación peruanos. No tanto en los medios de comunicación, me refiero a los programas humorísticos, ¿no? Por alguna razón, aquí en Perú, la mujer andina, llámese, por ejemplo, los personajes de la paisana Jacinta, de la Chola Chabuca, de Pánfila, entre otros, de repente ustedes, sí hay más casos, de hecho, se ve representada y digamos, se le toma como excusa para vender, ¿no? Para vender un humor negro, o un humor que a veces se basa en resaltar ciertos atributos o rasgos que no necesariamente son positivos. Entonces vamos a ver parte de un fragmento de este programa humorístico donde se ve un personaje que representa a la mujer andina, o a una de las tantas facetas, y después del otro personaje que es la Pánfila. Y ustedes, ustedes en esta herramientita de ideas Bosch van a mencionar todos aquellos rasgos que observan, ¿no? Que se ha seleccionado esta narrativa para este personaje. Vamos a ver entonces. Me confirman si se escucha, ¿ya? Ahí está. ¿Se escucha? ¿Me confirman? ¿Se escucha? Se escucha bajito. A ver. A ver, vamos a subir un poquito más el volumen del video y también del... A ver, si está al máximo ya, creo que es mi computadora. A ver, ahora sí, vamos a tratar de escuchar. Sí, sí se escucha.
Bien, vamos a... Esta es una secuencia cómica del programa y bueno, también quienes han podido observar este programa han apreciado el humor, ¿no? El humor de la caracterización de este personaje. Vamos a ver un fragmento de 2 minutos para tratar de apreciar algunas características con las cuales este cómico representa a esta mujer, ¿no? Que dicho sea de paso, esto también fue parte de un reclamo colectivo de retirar a este personaje porque había demasiados atributos negativos. Veamos. Muy bien, ahí vemos algunas características con las que han representado a la paisana, como por ejemplo el hablar groserías, ¿no? Vamos a ver otra caracterización de repente un poquito más breve de otro personaje, que es la Pánfila. Vamos también a tratar de observar cómo encuadran las características del personaje. No sé si se escucha, creo que está sin audio.
Muy bien, hemos visto un fragmento, porque imagínense, el tiempo también nos queda cortito, pero suficiente como para poder colocar algunas características que ustedes ven que se ha filtrado en estos programas, y para ello vamos a usar este tablero de lluvia de ideas para mostrar algunas características de estos personajes que han sido representados. Vamos a colocar acá nuevamente el enlace y yo les voy a indicar cómo se emplea, ¿no? Por ejemplo, acá, esta población, bueno, estos personajes están representando a la mujer andina en los medios. Para poder participar debemos hacer clic en este símbolo más y podemos colocar nuestro nombre o trabajar de manera anónima, y nuestra participación va a consistir en brindar alguna característica de la mujer andina representada en estos programas humorísticos. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Que es una mujer inocente, o sea que no se da cuenta de que se burlan a veces de ella, ¿no? No se da cuenta que las personas a su alrededor se burlan, ¿no? De sus atributos o de su forma de ser. Se burlan de sus características. Excelente, muy bien, ya hay una participación. E incluso podemos darle like a las participaciones que están realizando. Excelente, no sé quién habrá colocado, pero muy bien, muy buen análisis, ¿no? La representa como una mujer mal vestida, de repente mal arreglada, ¿no? Acá está, este sticky está en construcción, vamos a esperar. Y podemos ingresar incluso desaliñada, muy bien, a darle like, que esa es una propuesta de representación o de narrativa visual, ¿no? De cómo mostrar a la mujer andina, incluso en el rol, ¿no? En qué rol está, en qué ambiente se encuentra. En el caso de la Pánfila, por ejemplo, con la dentadura incompleta, perfecto, voy a darle like. ¿En qué roles, no? De repente no está como gerenta precisamente de una gran empresa. En el caso de la Pánfila creo que observamos que estaba con la escobita, supeditada a la voluntad de un patrón. A ver, todo lo que ustedes hayan detectado, y también pueden ingresar a dar like. Ahí está. Se observa que se la representa como alguien más peinada, ¿no? Exacto, ¿no? Externamente hemos observado pues que la representan en ambos casos, ¿no? Como una mujer que está poco empoderada y que desde la apariencia ya se puede ver eso, ¿no? Muy bien. Y en cuanto a su forma de ser, también, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo representan a la mujer andina? En su forma de ser, cómo se conduce, cómo habla, cómo se comunica. Ajá, muy bien, como una persona tonta. Claro, yo he puesto inocente, tonta, ¿no? Y que eso es parte del, entre comillas, humor, ¿no? Que se genera, ¿no? Que no se da, ahí está, se le representa como una empleada o en trabajos domésticos. Muy bien, de verdad, excelentes participaciones. A ver si colocamos una participación más y de repente le pido a la Miss Aide que nos haga un comentario, porque ella también, pues, ¿no? Ambas somos peruanas y hemos conocido de cerca este caso, que fue parte incluso de un reclamo colectivo en el que se solicitó que se retire este personaje de la televisión peruana. No así otros personajes que son representados como, por ejemplo, la Chola Chabuca, la Pánfila y otros personajes que prácticamente han sido patentados como parte del humor colectivo peruano, ¿no? Muy bien, se le representa como una mujer. Creo que ese último sticker o post-it está en construcción. Vamos a esperar. Y de verdad yo los felicito por su participación. Como una mujer. Vamos a esperar que se concluya esa redacción. Y muy importante, ¿no? Que es, de alguna manera, entre líneas, se puede leer que toda mujer así es digna digamos, de poco respeto, ¿no? De que podamos reírnos a costa de su inocencia, a costa de repente que sea una persona que
que no se da cuenta o que si se da cuenta de repente deja que se vulneren los derechos. Muy bien, pero ya yo estoy como que adelantando un poco lo que viene en el siguiente análisis. Dentro de un rato voy a volver a este stick para leerlo. Y vamos a ver ahora, en esta segunda tanda de stickers, de este mismo caso de la representación de la mujer andina en los medios humorísticos, ¿qué consecuencias habrá en el espectador? Igual, damos clic a este botón de más y vamos a realizar un análisis, una lluvia de ideas respecto a qué pasará con un espectador que es poco crítico, ¿no? ¿Qué imagen se formulará de la mujer en los medios? ¿O cuál podría ser la imagen de la mujer andina en el exterior, ¿no? Es bien conocido en muchos casos de personas que viven en el extranjero, que comienzan a mirar para comenzar los dientes de las personas porque dicen, bueno, le faltan dientes, ¿no? Creo que ese fue parte de un comentario, ¿no? Se generan ya estereotipos o imágenes preconcebidas de las personas que se ven representadas en los medios. Así que, claro, este segundo análisis es un poquito más difícil, pero vamos a pensar en qué podría pensar o qué podría suponer o qué imagen se podría formar el espectador a partir de estos estereotipos de los medios humorísticos peruanos. A ver, yo voy a intentar hacer uno y los invito a que ustedes también coloquen su opinión, ¿no? Por ejemplo, genera, por ejemplo, podemos usar estos verbos de consecuencia, ¿no? Genera, da lugar a, produce esto, ¿no? Ajá, genera un estereotipo, dice, estereotipo negativo que en el espectador, lo cual da lugar al rechazo en muchos casos. Muy bien, voy a darle like a este participante, ¿no? Puede generar que muy en el fondo se genere un desprecio hacia cualquier mujer andina, ¿no? Y que simplemente hemos mostrado una de las tantas facetas, ¿no? La mujer andina es una mujer sabia. Sabe mucho, por ejemplo, de lo que es cultivo, de lo que es textiles, de lo que es la sabiduría en plantas para curar a las personas, en fin. Hay una sabiduría milenaria, le llaman ancestral, que muchas veces los mismos peruanos soslayamos, ¿no? Y que vienen los extranjeros y ellos sí valoran, ¿no? Hay una falta de valoración de nuestra propia identidad. Muy bien. Yo sé que esta pregunta es un poquito más difícil, pero le voy a dar un minutito más para ir contestando esta pregunta, ¿no? Este análisis un poquito más exigente respecto a cuáles podrían ser las consecuencias en el espectador luego de observar esta narrativa de la mujer andina en los medios cómicos en Perú. Muy bien, excelente. Vamos a dar también un like. Un estereotipo de una mujer andina o provinciana ignorante, que no habla el castellano estándar, académico, ¿no? También podría generar, y está generando, y sigue generando lamentablemente, que haya una discriminación en los empleos de repente. Bueno, no quisiera llenarlo, quisiera que ustedes de repente vayan pensando las consecuencias en el ámbito educativo. Ya hay un compañero o compañera que habla de la parte lingüística. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las oportunidades laborales, las oportunidades educativas? Podría generar también ese sesgo negativo hacia la persona y decir, pero ¿por qué voy a darle trabajo a esta persona si no está bien capacitada? Si es una persona ignorante, si es una persona que no se comunica bien. A ver, alguna respuesta más para luego pasar al siguiente caso.
Muy bien, ¿no? Hay una representación de la mujer andina o provinciana solo como empleada del hogar, lo cual podría generar como consecuencia que solamente que observemos a la mujer andina como una persona que únicamente le podríamos asignar estos roles, ¿no? Cuando de repente existen personas o mujeres andinas que lamentablemente por la falta de oportunidades no han podido de repente mostrar su faceta profesional y también, ¿no?, dar frutos en otros campos del conocimiento. Como felizmente ya ha habido pues un despertar, por así llamarlo, de algunas autoridades educativas, y por ejemplo con el programa Beca 18, en algún momento estuve trabajando en este programa, se dio la oportunidad a jóvenes de diversas partes del país, dentro de este grupo a mujeres, para que puedan estudiar carreras en las mejores universidades del Perú. Y esto felizmente está cambiando lentamente la realidad. Muy bien, yo les agradezco por este análisis y ahora vamos a pasar a un casito 2. Había preparado, digamos, separado cierto material audiovisual, voy a tener que ser un poquito más selectiva, y vamos a ir pensando en este sentido, en este segundo caso, de las protestas que hubo a fines del año 2022 e inicio del año 2029, ¿no? Si hemos revisado la plataforma, hemos podido detectar que gran parte del análisis que se pretende está relacionado con este caso. Entonces vamos a pensar ahora, en este segundo análisis, en cómo se ven representados las personas que han protestado respecto a esta situación política y de todas las consecuencias que se han dado y que se siguen manifestando. Vamos a ver. Creo que no se escucha, Mónica. Yo por lo menos no escucho. ¿No se está escuchando este enlace de TikTok? No, yo no lo escucho. No sé si los demás. No se escucha. No se está escuchando. A ver, ya. De repente si nos pasas el enlace y podemos proyectarlo ya. Para que tú... Claro. Ya, perfecto, Idesita. A ver. ¿Puedo compartir pantalla? Ya, sí. Yo quita mi pantalla y tú comparte, Idesita. A ver, vamos a ver. Pero, ya, ajá. Este es uno de los videos. Ya había filtrado varios, pero por temas de tiempo vamos a tener que cortar. Este es uno. Este no. Y este de acá. Solamente estos dos. Estos, Airecita. Yo voy a quitar la opción de compartir pantalla para que tú lo hagas. Estos dos videos y luego vamos a pasar al análisis. Ya. A ver. Voy a compartir pantalla. A ver. En el Cusco. A ver, ¿se escucha? Sí se escuchó. En el intento de tomar el aeropuerto de Cusco, un nuevo fallecido. Estamos hablando de un dirigente de 44 años en el Cusco. Su nombre, Remo Candia Guevara. Pero estas imágenes son las que nos grafican lo que está ocurriendo entre peruanos. Esta es la plaza de Juliaca, donde despiden a 17 peruanos que murieron en el enfrentamiento con la policía. Este es el ataúd del policía que murió quemado dentro de un patrullero. ¿Qué nos está pasando como peruanos? Pedro Castillo promovió la insurgencia desde el poder durante muchos meses. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en el Perú. ¿Hasta cuándo? Ya. Y ahora voy a proyectar el otro video que ha seleccionado Mónica. A ver un ratito, permíteme.
Voy a compartir nuevamente. Me confirman a ver un ratito si es que se puede, si es que se escucha. Sí se escucha, Idesita. La justicia peruana postergó hasta el jueves una audiencia para decidir si acepta un pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión y conspiración tras su fallido autogolpe de Estado. El magistrado Juan Checkley indicó que el exmandatario seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que este miércoles se cumple el plazo de 7 días de detención que le impuso un juez hace una semana. País en protestas. Las violentas protestas que se registran en Perú en demanda de las elecciones generales anticipadas y la liberación del destituido presidente Pedro Castillo pueden derivar en una asonada contra el poder, advirtió el martes 13 de diciembre la Defensoría del Pueblo. Las manifestaciones y bloqueos de carreteras afectan a 13 de 24 regiones del país y han dejado desde el domingo 7 muertos y unos 200 heridos, entre civiles y policías, según las autoridades. Además, se han quemado sedes judiciales, comisarías y se han tomado aeropuertos. Según la Defensoría, 6 personas murieron por un arma de fuego de acuerdo con la necropsia, y entre los 200 heridos hay 119 policías, algunos de ellos con fracturas. Entre los fallecidos hay 3 adolescentes que tenían entre 15 y 16 años. En Chincheros, los manifestantes incendiaron la sede de la Fiscalía y una comisaría. En el aeropuerto de Arequipa estalló una batalla campal cuando la policía desalojó a los manifestantes que bloquearon la pista de aterrizaje con piedras, palos y neumáticos en llamas. La policía los enfrentó con gases lacrimógenos y retomó el control de la pista al cabo de 3 horas. Los manifestantes, algunos vestidos con sombreros y trajes tradicionales, quemaron casetas de seguridad y destruyeron la iluminación de la pista de aterrizaje. El aeropuerto cerró y dejó varados a decenas de pasajeros. También en Arequipa, la fábrica de lácteos Gloria, una de las más grandes del país, fue ocupada a la fuerza por manifestantes, según imágenes de televisoras. En Lima, cientos de manifestantes fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en su intento por llegar al Congreso. La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial cerró la noche del lunes el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco, debido a que manifestantes intentaron ingresar de forma violenta a sus instalaciones. Paro indefinido. Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un paro indefinido a partir del martes 13 de diciembre, sumándose a los pedidos del cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú. Militares en las calles. El ministro de Defensa, Alberto Otarola, anunció estado de emergencia en las regiones de Arequipa e Ica Sur, que permite la intervención del ejército ante manifestaciones, vandalismo y bloqueos de carreteras. De hecho, las Fuerzas Armadas ya patrullan junto a la policía las calles de varias ciudades bajo el estado de emergencia. El gobierno lo declaró el lunes por 60 días en 7 provincias de la región de Abancay Sur. El respaldo de Castillo. Algunos gobiernos de izquierda de Latinoamérica defienden a Castillo pese al autogolpe. Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente. También Argentina, Bolivia y Colombia respaldaron el lunes a Castillo y pidieron respetar la voluntad popular expresada con el libre sufragio. La Cancillería peruana replicó que Castillo fue destituido con respeto a la Constitución porque perpetró un golpe de Estado y pidió a los países ayudar a Perú a resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. ¿Por qué fue destituido Pedro Castillo? Antes de su fallido autogolpe, la Fiscalía investigaba a Castillo por liderar una organización criminal que beneficiaba a allegados y familiares. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.
Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de 5 exmandatarios procesados por corrupción desde el 2001. Esta denuncia llevó a Castillo a pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos, OEA, invocando la Carta Democrática Interamericana. Según Castillo, la Fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le atribuían delitos que no cometió y buscaban dar un golpe de Estado en su contra. El miércoles 7 de diciembre, Castillo ordenó en un mensaje al país la disolución del Parlamento y la intervención del sistema judicial, horas antes que el Parlamento debatiera su destitución por presunta corrupción. Fue detenido por sus guardaespaldas cuando se dirigía a la Embajada de México para aislarse. Ahora, Dina Boluarte, actual presidenta de Perú, busca negociar con el Congreso adelantar las elecciones generales de abril de 2026 a abril de 2024 o incluso 2023, aunque los seguidores de Castillo las piden inmediatamente. Muy bien, entonces, Airecita, gracias. ¿Compartes pantalla del POSIT de Ideas Boards? Me parece que lo compartes tú porque creo Ya. que se ve desde usuario y ya. se ve diferente la visualización. Ya, claro, yo voy a mostrar. A ver, voy a compartir pantalla, gracias. Solo hay que hacer una precisión, ¿no? Que cuando se hizo ese reportaje, se manejaba todavía el discurso de que se iban a dar adelanto de elecciones al 2023 y 2024, y ya sabemos, porque estamos en el 2024 a mediados, que esto ha cambiado, ¿no? La narrativa de la actual presidenta es que no hayan elecciones hasta el 2026. Entonces, digamos, en el momento en que se hizo este reportaje, también se presentaba la información de que había una persona, un policía que había sido muerto en el contexto de las protestas, calcinado dentro de su patrullero, y después se verificó que esto no fue a mano de las personas que estaban protestando, sino que fue un compañero policía el que lo asesinó dentro de su patrullero. Entonces, hay algunas cuestiones que en el momento en que se produce justamente esta información, este documental, este resumen de las noticias, todavía no se había, digamos, evidenciado algunos hechos, ¿no? Entonces, al día de hoy, sabemos que la información es tan cambiante y se pueden ir verificando la información, si es una noticia falsa o no. Al día de hoy sabemos que este policía, infelizmente, ¿no? Tristemente fue quemado por otro colega policía, ¿no? Entonces, en su patrullero, justamente si es que solo nos basáramos con esa noticia y no verificaríamos o no verificamos cómo ocurrieron los hechos, nos quedaríamos con varios elementos por ahí que pudieran sesgar nuestra opinión, ¿no? Solo eso, Moniquita. Excelente, Irecita, gracias. Más bien, ustedes, tú y la Miss Elizabeth y el profesor Ernesto son especialistas en este tema de la competencia mediática, ¿no? Quiero resaltar lo que dijo la Miss Aide respecto y lo que dijo la Miss Elizabeth con relación a que esta realidad, entre comillas, se va reconfigurando de acuerdo pues a la multiplicidad de fuentes, a las investigaciones, a la veracidad de las mismas, y que lo que se puede publicar en algún momento puede variar en cuanto al enfoque, en cuanto al análisis y en cuanto sobre todo, ¿no?, al tema de la veracidad de los hechos. Ha pasado ya un tiempo bastante extenso de estas protestas, y ha habido distintos medios de comunicación que han mostrado distintas perspectivas con relación a las personas que encabezaron las protestas, porque hubo un fenómeno que no lo hemos podido ver en este video último porque es de un diario internacional o de un medio de comunicación internacional, pero aquí en Perú hubo un fenómeno llamado pues el terruqueo, ¿no? De que cualquier persona que protestara ya tenía digamos, una afiliación, por decirlo así, terrorista, ¿no? Entonces, justo en este fenómeno que se dio en Perú, y cuyos ecos o consecuencias las seguimos viviendo, hubo distintos tipos de fuentes, ¿no? Desde las fuentes oficiales de los medios de comunicación y los propios reportes que daban los ciudadanos. Entonces, frente a estos pequeños fragmentos que han podido ver,
Y frente a lo que ustedes han podido ver en los medios, en TikTok, en Instagram, en los medios oficiales, en la prensa escrita, quisiera que me ayuden con este caso, este segundo caso, ¿no? ¿Cuáles son las características de la población representada en los medios? Pueden mencionar sobre todo la población que se refiere a las personas que encabezaron a las protestas, o también distinguir el tema de los agentes de orden, ¿no? Del orden, perdón. Pueden colocar en función a cualquiera de ambos. Entonces, igual yo voy a dar el ejemplo y voy a colocar algunas de las características, ¿no? Vamos a colocar acá los protestantes no desean o no quieren realizar negociaciones, ¿no? ¿No? Muy bien. Vamos Bueno, poniendo en el chat nuevamente el enlace para que puedan ingresar y dejar en cada uno de los posits sus ideas, ¿no? Entonces, en el chat, y también lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, el enlace para que puedan ingresar a hacer este ejercicio de análisis. Ya estamos terminando casi en la parte final de la sesión sincrónica, así que los invitamos a que puedan dejar ahí en sus posits cómo se representan o cómo se representaban en los medios a la población que salía a protestar y también a la policía, a las fuerzas del orden, cómo estaban representados en los medios de comunicación o en los medios digitales que podíamos consumir o que consumimos hasta ahora. Vamos leyendo, ¿no? Los protestantes como personas violentas, acá hay una nota que está en construcción, como personas que no quieren realizar negociaciones, como personas destructivas, resentidas, sin amor por el país. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir, no? De repente hasta como escuché, ¿no? Que cometen, se ven como terroristas de Sendero Luminoso. Incluso hubo noticias o manifiestos de algunos medios, no tengo acá ahorita el enlace, pero de que había cierto grupo de protestantes que estaban asociados realmente con remanentes de terroristas de Sendero Luminoso, ¿no? Muy bien. Aquí está. Se representa a los protestantes como terroristas o filoterroristas, cuando no era así, ¿no? En la mayoría de casos no, en 99.9%, ¿no? Sí había personas ¿no? infiltradas también, pero la mayoría en realidad estaba descontenta con la situación social, con la situación económica, con lo que se veía y con lo que mencionó también Misaí de Lara, ¿no? De lo que decían los medios en ese momento, los que tomaron el poder para poder, entre comillas, apaciguar los ánimos, ¿no? Como el hecho de que se iba a convocar a elecciones. Muy bien. Excelente. Bueno, hemos entrado el análisis en el caso de las personas que encabezaron las protestas, que fue un gran sector de peruanos los que estuvimos en contra de todos estos cambios. Y ahora vamos a pensar en cuáles son las consecuencias para las personas que han visto estas representaciones mediáticas, ¿no? Tanto del lado oficial o del lado que presentaron los medios oficiales de comunicación, como de aquellos reportes de los ciudadanos que colocaban recursos audiovisuales, videos, de lo que grababan, ¿no? De cómo era el enfrentamiento en vivo y en directo, de las situaciones que pasaban, de aquello que no se decía. Entonces, ¿qué consecuencias podría haber para el espectador luego de observar, ¿no? Esta realidad desde distintas perspectivas, ¿no? Yo diría una, ¿no? De repente es muy inocente lo que voy a decir, pero inicialmente creo yo que podría ocasionar una especie de confusión, inicialmente me refiero, ¿no? Respecto a los hechos reportados, ¿no? Muy bien. Rechazar a los protestantes y señalarlos como violentos y las demandas se desechan. Digo, claro, inicialmente, ¿no? Porque ya ha habido, me parece, un análisis de una asociación de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo respecto a la cantidad de fallecidos, al balance de las pérdidas humanas, que creo que eso fue lo que más nos ha dolido a todos los peruanos, y que realmente ha sido un tema,
un aspecto que ha sido bastante soslayado, ¿no? Hay muertes, hay una responsabilidad política y lo que se ha hecho oficialmente es culpar a los mismos protestantes o las personas que protestaron de sus propias muertes, ¿no? O sea, prácticamente no se ha hecho mucho al respecto, ¿no? Aparte del rechazo, ¿no? Las demandas se desechan, claro, ahí el Estado, pues ya está comprobado que muchas de estas muertes han sido injustificadas y han sido consecuencia de una violencia extrema, de un ensañamiento, y no hay quien responda, la verdad, sobre esto, ¿no? Poner a los protestantes como asesinos, en el caso del policía en Juliaca, ¿no? El hecho, por ejemplo, de no atender demandas sociales, ¿no? De soslayar también, diría yo, y disculpen que haga una segunda, claro, soslayar la protesta, o sea, desechar la protesta, soslayar los reclamos o claro, no los reclamos, sino soslayar el problema social que ocasionó la protesta y culpar a las mismas personas, ¿no? A las personas sobre los hechos, ¿no? A los ciudadanos. Culpar a los mismos ciudadanos sobre los hechos acontecidos. Entonces ahí hay un terrible problema también de enfocar a la realidad, ¿no? Soslayar las muertes, ¿no? De las personas, eso es terrible, ya atenta contra los derechos humanos. Yo recuerdo haber leído un cuento, ahorita no me acuerdo el autor, pero el título es bien fuerte, ¿no? La piel de un indio no cuesta caro, que justamente era un cuento que trataba de una muerte accidental que se produce de un niño indígena dentro de una casa de una persona que tenía mucho dinero y que llegan a tapar esa muerte del niño, de un adolescente de 15 años, ¿no? Y el cuento justamente trata de cómo a veces, cómo se minimiza la vida de las personas, ¿no? De repente, acá en el Perú y en otros lugares de Latinoamérica hay esas diferencias en cuanto a la justicia, y de repente la vida de un empresario, la vida de una persona que tiene muchas propiedades o que tiene influencias, entre comillas, vale mucho más que la vida de una persona que nace en un contexto vulnerable, ¿no? Cuando en realidad está establecido que todos somos iguales, ¿no? Ante la Constitución, ante este Tratado de Derechos Humanos, ¿no? Me parece interesante la lluvia de ideas que ha emergido a partir del análisis. Y voy a leer las participaciones, ¿no? Rechazar a los protestantes y señalarlos como violentos y además que sus demandas se desechan. Confusión respecto a los hechos reportados, poner a los protestantes como asesinos en el caso del policía de Juliaca, muy bien. No contribuir con las protestas por motivo de que eran considerados como terroristas, o sea, de repente temor incluso de publicar algo en los medios de comunicación, ¿no? Las personas que marchan son etiquetadas como terroristas, ¿no? El famoso fenómeno del terruqueo. Esto puede generar que otras personas tengan miedo de salir a exigir sus derechos. Muy bien. Soslayar, es el que no, coloqué yo, confundir las funciones que tiene la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Muy bien. Bien, con esto vamos cerrando esta actividad y relacionando un poquito con el curso que ustedes están llevando, que todavía estamos en pleno cierre de la unidad 2 todavía. Las actividades que se han planteado tienen este matiz de poder analizar algunas noticias colocado, algunos ejemplos, para que ustedes coloquen su opinión de libre forma, pero siempre teniendo en cuenta que hay que realizar un análisis crítico. Yo les agradezco por su participación en esta actividad y les cedo la palabra a Aide o a la Miss Elizabeth para que hagan un pequeño redondeo y ya podamos llegar a la parte de las preguntas. Muchas gracias.
Sí, Mónica. En esta parte, Ernesto va a hacer el cierre de la sesión sincrónica porque ya estamos a las 12:39 y me parece Sí, que podemos ahí hacer las síntesis. Ujú. sí, de manera muy breve, ¿no? Porque creo que ya se han dado bastantes elementos y yo creo que esta sesión número 2 nos lleva a reiterar, señalar o ampliar, ¿no? La idea de que todos los mensajes que son colocados en los medios de comunicación convencionales, llámese televisión, radio, periódicos, como también los contenidos que se dan en las redes sociales, son contenidos que son creados, ¿no? Por personas y esas personas pertenecen a grupos, a corporaciones, a organizaciones que tienen diversos intereses, ¿no? Y de acuerdo a sus intereses y los valores que prevalecen en su pensamiento, en sus convicciones, estarán más allanados a informar de una manera veraz, de una manera transparente, intentando buscar la verdad de los hechos, en tanto que también podría darse el caso contrario, ¿no? De acuerdo a sus intereses políticos, económicos, de grupo, pueden tomar la actitud de mentir, diciendo que ocurren cosas que no ocurren, acusando a personas de haber hecho algo, como por ejemplo asesinar a un policía, tergiversar la realidad para que solamente se vea una versión de los hechos y en realidad no se conozca la verdad, sino más bien lo que se busca es culpabilizar a algunos de situaciones que son muy complejas de explicar, de comprender, y para que lograr una buena comprensión lo que se requiere es profundizar en un análisis y no solamente dejarse llevar por algunas imágenes o algunas opiniones que en muchos casos son contrarias a la verdad. Entonces, en ese sentido, nosotros, como parte del curso y de la responsabilidad que tenemos con él, animamos a ustedes siempre a poder buscar buenas fuentes de información que les permitan ubicarse frente a las situaciones diversas, como las que se han planteado en esta mañana, tarde, y también generar opinión y dar su palabra para poder, de alguna manera, influenciar y que haya una corriente de opinión a favor de buscar realmente las situaciones, las explicaciones adecuadas a los eventos que ocurren en la realidad. Para terminar, hemos visto fundamentalmente en este caso, en esta sesión, un par de casos, ¿no? De cómo se visualiza, cómo se encuadra a las mujeres, fundamentalmente las mujeres andinas, si se quiere llamar de alguna manera, y también cómo se encuadra el tema de las protestas sociales, ¿no? Y en ambos casos, pues, podemos ver situaciones de falsedad, ¿no? De tergiversación, de plantear informaciones tendenciosas que no abonan a formar una ciudadanía, sino más bien a formar personas que se crean todas las que le dicen a través de los medios, ¿no? Y eso es lo que queremos nosotros neutralizar mediante este proceso que desarrollamos con ustedes. Eso es lo que yo quería señalar como conclusión y creo que Aide va a dar la palabra final como para terminar, ¿cierto? Bien. Y muchísimas gracias, Ernesto. Elizabeth está con un cambio de horario. Ustedes saben que ella se está conectando desde Europa, así que ha tenido que salir. Así que vamos a hacer el cierre. En realidad teníamos que terminar casi 12:30, así que muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el cierre. Los invitamos a que trabajen los módulos. Ya saben que son módulos que están abiertos, que pueden trabajarlos en los tiempos en que ustedes tengan. Si bien es cierto, hay una secuencialidad porque es el módulo 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, pueden ir trabajando a su ritmo. Esta es la ventaja de hacerlo en abierto y pueden trabajarlo desde el celular o desde la computadora, desde el ordenador. Así que los invitamos hasta que puedan trabajar incluso hasta el mismo día 16 que termina el curso. Sin embargo, los invitamos a que si pueden ir trabajando progresivamente, también lo hagan. Para no dejar todas las actividades hasta el final. La última sesión sincrónica que tenemos, muchísimas gracias Jenny, la última sesión sincrónica es el día 15, el sábado 15, así que les vamos a estar confirmando la hora para que puedan ustedes también ingresar con tiempo. Estas sesiones están siendo grabadas, que luego van a ser en la misma plataforma y luego vamos a colocarlas también en los otros medios para poder
para que pueda servir como soporte para que ustedes también puedan revisar y que de repente estas actividades los ayuden a entender algunos conceptos que se están trabajando en los módulos. Como bien Mónica, este es un curso que no busca trabajar la ciudadanía digital desde cuestionarios cerrados, desde preguntas para marcar solamente, sino que supone un ejercicio de revisar lo que transmiten los medios digitales o los medios más convencionales, televisión, la radio, la prensa escrita, desde una distancia, como decía Ernesto, crítica. Los medios de comunicación no son buenos ni malos, como nos señalaba Elizabeth, y desde esa mirada es que tenemos que acercarnos a la noticia. Los invitamos a que puedan continuar en el curso, los animamos a que culminen el módulo 1, si es que aún no lo han hecho, y a que comiencen a trabajar en el módulo 2. De hecho, estamos en el módulo 3 hasta mañana, pero si hay alguna actividad pendiente, ya saben que pueden contar con nosotros, estamos en el grupo de WhatsApp, y si alguien ha tenido alguna dificultad, por favor, también nos pueden contactar al interno a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y que tengan un bonito fin de semana. Les mandamos un abrazo virtual desde aquí. Ya saben que estamos en constante comunicación. Esa es la ventaja de estar conectados también desde el celular, desde la computadora, que la comunicación es más inmediata, así que no duden en preguntarnos o en lanzarnos sus consultas o sus dudas. Muchísimas gracias. Nos vemos el 15, pero pueden trabajar durante esas semanas los módulos pendientes. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Un buen fin de semana. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Muchísimas gracias.